pero Cristo lo advirtió. Así que en el tiempo del anticristo esto va a ser una realidad. El hombre en sí mismo no tiene poder para obrar milagros, y esa es otra cosa que tenemos que tener claro. Porque hoy en día, yo los he visto, usted también, se presentan personas que son intocables. El hombre en sí mismo no tiene poder para hacer milagros. O tiene que tener el poder del diablo o tiene que tener el poder de Dios, pero por sí solo no puede hacer milagros, aunque ellos lo aparenten. Claro, cuando tienen el poder del diablo, el diablo los deja que ellos se crean que ellos pueden hacer los milagros, porque a fin de cuentas están engañando a otra gente. Pero el hombre en sí mismo no tiene poder para obrar milagros, porque el poder o viene de Dios o viene del diablo. Algunos hoy en día enseñan que el hombre puede llegar a ser como Dios, la nueva era, el gnosticismo y muchas otras, los hinduistas, los budistas. O sea, si usted puede llegar a ser como Dios, usted hace su propio universo, usted tiene su propio medio de resolver sus problemas, usted puede crear sus propios milagros, usted puede hacerlo todo. Hoy en día eso se hace. Por ejemplo, hoy tristemente la nueva era, el gnosticismo, donde viene la nueva era del primero y segundo siglo, cuando Juan estaba allí en la isla de Patmos, en aquel tiempo del apóstol Juan, en el primero y segundo siglo de nuestra era. Y entonces eran hombres que decían que eran iluminados, que eran los únicos que tenían poder tener el conocimiento. Bueno, hoy la nueva era, las religiones hinduistas, budistas enseñan que el hombre tiene el poder en sí mismo. Y tristemente esto se ha colado en nuestra civilización occidental, aunque esto es otro tema, pero hay que tocarlo ahora. Y entonces, ¿qué se enseña en la escuela? El yoga es bueno. No lo enseñan como religión, lo enseñan como un medio para ejercitar la mente y el cuerpo. Lo enseñan en las escuelas, dice que para obtener un mejor aprendizaje. Lo practican en las clínicas porque eso mejora el organismo y el fluido de los líquidos quizás del cuerpo y que usted tenga una predisposición mejor para enfrentar las enfermedades. Pero hermano, la nueva era, el yoga, la meditación, eso es ocultismo puro y tiene que ver con el diablo. ¿Que funciona? Sí funciona, pero no es bíblico, es anti-Dios, es antibíblico, es del diablo, es del demonio, nada tiene que ver con eso. Entonces, pero hoy la gente enseña esto, y si usted no tiene un conocimiento, dice, bueno, pues si me funciona, lo voy a hacer. Siempre que hablo de esto tengo que poner este ejemplo. Los que son de Cuba lo saben. Aquí hay una enfermedad que le dicen la culebrilla. No sé si el nombre en inglés, pero la culebrilla que da un dolor tremendo y eso tiene un tratamiento, a veces dura 6 meses, 1 año. Bueno, yo me recuerdo en mi tiempo, bueno, yo gracias a Dios nunca la tuve, antes de conocer al Señor nunca me llevaron, pero en Cuba el que le salía la culebrilla, le llevaban un curandero, le hacían un rezado, no le daban a tomar nada y a los 3 días se empezaba a secar. Pero eso era por el poder del diablo. Voy a negociar con Dios, Señor, si tú no me sanas, entonces voy a acudir al diablo para que me quite la culebrilla. ¿Sabes qué? Te va a venir una cosa peor. Por eso hay que tener cuidado, porque yo no puedo usar a Dios como un amuleto. Bueno, si tú no me sanas esto, entonces yo voy a acudir al otro poder, porque ¿sabes qué? Estás menospreciando a Dios. Dios tiene un propósito, y lo vamos a ver más adelante, con cada vida. Si el propósito de Dios con tu vida es que mueras de una enfermedad, lo vas a hacer. Si el poder de Dios te puede sanar, te puede liberar, pero no puedo forzar a Dios. No puedo cambiar el poder de Dios por el poder del diablo porque me funciona, ¿no? Eso es, hermano, eso es traer condenación sobre sí mismo y darle la gloria que es de Dios al diablo. Fíjense qué clase de pecado. Y entonces, ¿qué es más terrible? ¿El aguantar la culebrilla 6 meses, 1 año? ¿O el tener una condenación eterna? ¿No saben la verdad? Pero el mundo no conoce eso. Entonces, hoy en día pues enseñan todo esto. Y entonces cuando usted no conoce la palabra, dice, no chico, es verdad, mira, mi abuelita está practicando yoga en la clínica y la ha ido bien, ha mejorado. Sí, hermano, pero eso viene del diablo. O mira, mi nietecito que no tenía mucha asimilación educacional allí, pues ahora está asimilando mejor las clases porque están practicando yoga en la escuela. Usted sabe que usted se puede negar a que practiquen el yoga, aunque no le enseñen como religión, porque es que el diablo es muy sutil. Lo están enseñando como un método de salud, como un método que es práctico, pero lo enseñan los doctores en la televisión y se está colando. Hermano, eso es ocultismo. Eso tiene que ver con el poder del diablo y no tiene nada que ver con el poder de Dios. Así que hoy algunos enseñan que pueden llegar a ser como Dios y por lo tanto no aceptan al único Dios verdadero. Otros enseñan que el poder de nuestra fe fuerza a Dios a obrar lo que queremos.
Benny Hinn es uno de ellos, pero hay muchos como él. O sea, Benny Hinn tiene libros, yo tengo videos, donde dice que ellos le llaman las leyes espirituales, que están torcidas con las leyes espirituales de la Biblia, que si usted tiene fe, su fe obliga a Dios a obrar a su favor. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿quién es mayor? ¿Mi fe o Dios? Si mi fe obliga a Dios a hacer lo que yo quiero, entonces mi fe es mayor que Dios. Y eso no lo enseña la Biblia. Así que otros enseñan que el poder de nuestra fe puede forzar a Dios a obrar lo que queremos. Eso es una gran mentira del diablo. Pero fíjense cómo está adornada, porque este hombre algunas cosas que predica, las predica bien, pero es que las liga. Lo peor que hay para poder el engaño surtir efecto es que liguen verdad con mentira. Quizás usted oiga a Benny Hinn o a otro, yo puse a Benny Hinn allí porque lo tenía, y usted lo oiga 15 minutos y dice, oye, este hombre predica bien, pero en el minuto 16 ya lo echó a perder porque metió una herejía que lo echó a perder todo. Haga un batido de mamey hasta cuando le faltan 2 dedos, y cuando le faltan 2 dedos échale otro poquito de también de mamey, pero contaminado con cianuro. ¿Qué va a pasar? Que el vaso completo se contaminó. Eso es lo que pasa con esta predicación. Usted puede predicar 15 minutos bien, pero si al minuto 16 usted empieza a meter herejía, que es como decir el veneno más mortal que pueda haber, usted está falsificando la palabra de Dios. Porque ¿cuál es el propósito? Poder engañar y seducir. Así que esto se está enseñando, que el poder de mi fe fuerza a Dios a obrar lo que queremos. Y vamos a ver que la Biblia nos enseña eso. Así que yo puedo tener mucha fe, pero eso no obliga a Dios que Dios me tenga que hacer lo que yo quiero que haga. Ahora vamos a ver épocas de manifestaciones milagrosas, porque esa es otra. Vamos a ver que hubo grandes hombres de Dios que nunca hicieron ningún milagro. Así que si usted no ha hecho ningún milagro, no se preocupe. Aunque Dios se ha hecho milagros en nuestra vida. Y Dios puede obrar milagros físicos, y yo los he visto. Y Dios puede obrar milagros físicos a través mío o a través suyo, pero tiene que ser por el poder de Dios y conforme a la voluntad. Pero vamos a ver estas épocas de manifestaciones milagrosas. En la Biblia aparecen de una manera casi exclusiva estas manifestaciones milagrosas, casi exclusivas en los siguientes periodos, y usted va a estar de acuerdo conmigo. En la época de Moisés y Josué, para confirmar la liberación del pueblo elegido por Dios, la promulgación de la ley y del pacto, el establecimiento del culto al único Dios verdadero y la conquista de la tierra prometida. Claro que tenía que ver una manifestación de hechos prodigiosos y milagrosos, porque se estaba estableciendo la ley de Dios y se tenía que establecer la diferencia entre el único Dios verdadero y los dioses paganos que tenían aquellas ciudades. Entonces fue una época de grandes manifestaciones milagrosas. Bueno, tenemos ahí el caso aparte de otros que hay, pero bueno, el caso de Moisés cuando llegó y las 10 plagas, esos fueron hechos milagrosos. Cuando el cruce del Mar Rojo, cuando el cruce del río Jordán, después en el tiempo de Josué también, cuando se cayeron, esto más adelante, en la conquista de la tierra prometida, en el hecho de Josué, cuando se cayeron los muros de Jericó. O sea, pero tenía un propósito, que hubiera una diferencia entre el único Dios verdadero, porque las naciones que rodeaban a esta gente, las que conquistaron la tierra prometida, cada uno tenía un Dios, tenían muchos dioses, y todos decían que todos eran más, cualquiera de ellos era más poderoso que Dios. Entonces, Dios tenía que demostrarlo. Entonces, esta fue una época en que hubo muchos milagros y vamos a ver que tenía un propósito como este. Ahora, durante el ministerio de Elías y Eliseo y de los profetas, también hubo un tiempo de milagros para sostener a los creyentes en una lucha contra el triunfante paganismo. ¿Qué pasa? Que los profetas paganos se habían multiplicado y entonces estaban haciendo milagros. Bueno, durante el ministerio de Elías y Eliseo hubo una manifestación grande de milagros para contrarrestar la influencia del paganismo. O sea, Dios lo permitió. Que Dios siga haciendo milagros hoy en día, pero no necesariamente tiene que hacerlo. Porque acuérdense que durante todo el tiempo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios lo que quería establecer era que había un único Dios verdadero. Si Dios no hubiera hecho, que sí los ha hecho muchos, no hubiera hecho más milagros, ya con los que estaban hechos ahí en el Antiguo y Nuevo Testamento bastaban de sobra, ¿no? No había que hacer más ninguno, para demostrar de que había un único Dios verdadero. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Ahora, que Dios sigue haciendo milagros hoy en día, que los hizo después que fue fundada la iglesia, sí, que lo sigue haciendo, lo seguirá haciendo, sí, pero conforme al propósito y al plan
eso. Y así que hubo también aquí en el tiempo de Elías y Eliseo un tiempo de, ¿cómo se llama?, de milagro. Ahora, durante el exilio del pueblo judío allí en Babilonia, salvaguardando Dios la fe de los deportados, al manifestar su poder a través de, ahí estaba, a través de Daniel y sus amigos, la superioridad sobre los dioses paganos mediante la ayuda que Dios le prestó a Daniel y sus amigos. O sea, fueron épocas en que Dios quería manifestar su poder. Pero acuérdense que lo que Dios quiere, independientemente de que veamos o no veamos el poder de Dios, que sí está aquí, es que usted entienda que yo no puedo creer en el poder de Dios solamente porque yo vea. Yo tengo que creer en el poder de Dios porque yo creo lo que Dios dice en su palabra. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. O sea, yo soy la resurrección de la vida. O sea, Dios tiene poder, pero Dios no quiere tanto que tú creas por los milagros como que creas por lo que Él dice. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11:6? Yo se lo voy a leer. Porque Hebreos 11:6, en Hebreos 11:6, que es la definición de fe, ahí no hay unos milagros visibles. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de fe. Así que yo, para tener fe en Dios, no tengo necesidad de ver ningún milagro, porque dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, aunque yo no vea milagro, yo creo que hay un único Dios verdadero y que todo lo ve. Ahora, los he visto, usted quizás los ha visto, los podemos ver, están registrados en su palabra, pero el hecho, la fe no proviene porque yo vea algún milagro, la fe viene por una relación íntima con Dios, porque esa es la definición bíblica, si no hay que cambiarla. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces hoy en día se quiere llamar a la gente a la fe cristiana a través de milagros portentosos, que son shows. Y que déjenme decirle, y lo digo con toda base en lo que yo veo en internet, en lo que he leído en libros, muchos de esos milagros, no solamente que son hechos por el diablo, sino que son falsos milagros, porque también son inducidos por su lado. O sea, yo no puedo llevar a una persona a la vida eterna solamente porque vea milagros. Les voy a poner un ejemplo bíblico y usted va a estar de acuerdo conmigo. Cristo sanó a 10 leprosos. La lepra estaba considerada como una de las enfermedades más repugnantes, más dolorosas y que más alejaban a la gente de la sociedad, a tal grado que había que ponerse una campanilla y estar fuera de la ciudad, no podían entrar, tenían que vivir en cuevas. Y en una oportunidad Cristo sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron a dar la gracia? Uno. El milagro no produce salvación en la mayoría de los casos. De aquellos que Cristo sanó en su ministerio, yo estoy seguro que fueron miles, porque venían de toda la ciudad a ser sanados de diferentes enfermedades, le echaban fuera demonios. Y ustedes no recuerdan o se nos olvida que cuando Él comenzó a predicar el Evangelio, porque aquello, acuérdense que todas aquellas manifestaciones eran para que la gente despertara, oye, verdaderamente es el Mesías, las obras que hace es porque el Padre está en Él, porque es Dios encarnado, pero los judíos lo rechazaron. Y entonces cuando comenzó a predicar el Evangelio, ¿qué pasó? La gente empezó a irse. Y empezó a irse. Y aquella gente que se fue, la mayoría de ellos habían sido sanados, les habían echado fuera demonios, quizás habían sido sanados de lepra, habían sanado de enfermedades terribles. Y entonces se quedó con 12 y le dijo, ustedes se quieren que también váyanse. Así que los milagros no se deben usar desde el punto de vista bíblico para evangelizar a nadie, porque eso no funciona así. Ahora, que Dios puede obrar milagros, claro que sí. Pero Dios se complace en que usted alcance la vida eterna a través de la predicación del Evangelio. Y el milagro más grande, vamos a ver cuál es, la transformación de una vida humana. Así que los milagros hay que tener mucho cuidado. Pero quiero repetir esto porque no vayan a confundir. Que Dios tiene poder para seguir haciendo milagros, sí. Que ha hecho milagros en este tiempo, sí. Que lo seguirá haciendo, sí. Pero no es una herramienta para evangelizar. Porque eso es lo que se ha confundido hoy. O sea, la herramienta para evangelizar no es predicar el Evangelio, sino el hacer milagros, el hacer espectáculos. Y tristemente eso no es así, porque en el tiempo bíblico Cristo lo demostró, no era así. Muchos fueron sanados y se fueron. Ahora, al comienzo del cristianismo, para acreditar la persona del Hijo de Dios y su obra de salvación, también para confirmar, ahí también se hicieron milagros, para confirmar el fundamento de la iglesia y la misión de los apóstoles, para apoyar el paso desde el antiguo al nuevo pacto. O sea, también allí hubo una época de milagros en el tiempo de los apóstoles,
Pero lo que decía Pablo es, yo predico a Cristo y a este crucificado. O sea, no se hacía énfasis en los milagros. Los milagros venían, sucedían, pero esa no era la herramienta, como se usa hoy tristemente, para ganar las almas para Cristo. Lo que se usaba como arma poderosa era la predicación. Pablo decía, yo predico a Cristo y a este crucificado. Se predicaba, se hablaba de la resurrección de Cristo, de la segunda venida, de que en Cristo había vida eterna, pero no se hacía énfasis en los milagros. Había milagros, claro que había milagros. Hoy en día también hay milagros, pero no puedo usar eso como la herramienta principal, porque tristemente el diablo ha confundido mucho y el diablo puede hacer milagros y mucha gente está dándole la gloria al diablo, diciendo que eso viene de Dios y eso no es así. Y también para demostrar la excelencia del Evangelio en medio de un mundo idólatro, o sea, todo eso fue al principio de la iglesia, hubo muchos milagros. Miren, la iglesia ya tiene más de 2000 años, o cerca de 2000 años. A través de la iglesia ha habido milagros, pero si usted estudia la Biblia va a ver que la época de más milagros fue en esos primeros siglos, quizás en los primeros 3 o 4 siglos. Después, ¿cómo se convertía la gente? Por la predicación. Surgieron los grandes predicadores a través de toda la historia, en el siglo IV, V, VI, VII, bueno, hasta que llegó hasta ahora, el siglo XXI. La salvación está a través de la predicación de la Biblia. Siguen habiendo milagros, pero eso no es la herramienta principal. ¿Por qué? Porque el diablo también hace milagros y no da salvación. Y tristemente muchos confunden el poder del diablo con el poder de Dios. Ahora, fuera de estos periodos que dijimos, vivieron notables siervos de Dios sin que llevaran a cabo milagros concretos. O sea, hablamos en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de la deportación allá en Babilonia, en el tiempo del comienzo de la iglesia. Pero fuera de estos periodos, hubo siervos de Dios muy notables y no hicieron milagros concretos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Así que el milagro no, voy a ver cómo explico esto. Los milagros no catalogan si un pastor o no le dan el sello de si un pastor es verdadero pastor o no, o si es un verdadero predicador o no. Lo que le da el sello a un pastor es que predique la palabra, no el milagro, porque los milagros pueden ser falsos. Porque si yo hago milagro y estoy violando la palabra de Dios, entonces ¿saben qué? El milagro que yo hago viene del diablo y no tengo temor de decirlo, porque si yo violo la palabra de Dios, Dios no va a permitir que yo pueda usar el poder de Él para sanar a alguien. Si yo sano a alguien porque yo estoy violando su palabra, el poder que yo estoy usando es el poder del diablo, no el poder de Dios, porque Dios no puede contradecirse. O sea, ¿qué pasa? Que muchos de estos milagreros de hoy en día pisotean la palabra de Dios. Por lo tanto, sus milagros no pueden venir de Dios, porque Dios no se va a contradecir. Oye, me estás pisoteando mi palabra, entonces yo te voy a dar mi poder para que tú hagas milagros. No te lo voy a dar. Escoge el otro poder, entonces cogen el poder del diablo, y entonces, como la gente no tiene conocimiento bíblico, entonces se cree que vienen de Dios porque ellos usan la Biblia, predican de Cristo y aparentemente predican el mensaje. Mira, vamos a ver algunos de estos nombres, esto es muy interesante. Abraham, indaga a ver cuántos milagros. David, Juan el Bautista. De Juan el Bautista, por mencionar algunos, se llegó a decir que era el más grande de los hombres. Sin embargo, por lo menos de ese, los otros no se mencionan, así posiblemente le hayan hecho milagros. Porque el hecho de que David se enfrentó a Goliat y lo mató, eso no fue un milagro. Ese fue el respaldo del poder de Dios, porque mató al milagro con una onda y le dio por aquí. O sea, no era un milagro como tal. Abraham, sí salió de Ur de los Caldeos, pero fueron grandes hombres que no se caracterizaron por milagros. Ahora, Juan el Bautista, dice la Biblia, que fue el más grande de todos los hombres. Dice que ni antes de él nació, ni después de él nació. Y no hizo ningún milagro. Lo dice la Biblia así. Así que el milagro no cataloga si una persona viene de Dios. Y dice que muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Ese era Juan el Bautista. Dice que no hizo ninguna señal, o sea, no hizo ningún milagro. Y fue el que le preparó el camino al Mesías, el hombre que fue más grande que todos los hombres, más que Moisés, que Abraham, que todo. Ni antes ni después hubo uno mayor que Juan el Bautista, porque fue el que le preparó el camino al Señor. Y dice que no hizo ningún milagro. Entonces yo no puedo darle la categoría a uno de bueno y malo porque haga milagro. No puede
que sea un evangelista magnífico, que no haga milagros, porque lo que hace falta es que usted predique. Ahora, ¿que puede hacerlo? Sí. Pero eso no es el centro. Eso no es lo importante. Porque Dios no enfatiza tanto en el milagro físico como en el milagro, vamos a ver al final, que es el milagro de cambiar una vida. Porque los leprosos fueron limpiados, uno solo viró. Los miles, voy a decir los miles que Cristo sanó, la mayoría se fueron y lo dejaron a última hora. Se quedaron con los 12. Y entre los 12, el único milagro fue que sanaron a la suegra de Pedro. Pero milagros hacían sí con los discípulos. Claro, bueno, como la pesca milagrosa, pero quiero decir, o sea, ellos aprendieron que ellos tenían que aprender de la palabra directa del Señor. Los milagros eran algo adicional que Dios hacía por su misericordia, por demostrar su poder, por demostrar su amor. Pero eso no era lo esencial. Lo esencial era que ellos tenían que creer que Cristo era el Mesías, el Dios encarnado. Y eso, hermano, nosotros tenemos que creer. Nosotros tenemos que creer en Dios no por los milagros que pueda hacer. Yo creo en los milagros. Yo sé que usted cree en los milagros. Yo creo que Dios todavía hoy en día puede hacer milagros. Pero no es una garantía de que tengo que tenerlo para yo tener la verdad. No, yo puedo tener la verdad y no tener milagros. Porque la verdad está en la palabra de Dios y esa es la que tengo que hacer. Juan el Bautista fue uno de ellos. Así que pongamos un ejemplo mejor que ese. Ahora, los milagros de nuestra época. Ya estamos terminando, pero esto es nomás una de las cosas para resumir. Es bueno señalar claramente que el Espíritu Santo es el que otorga a los hombres o los creyentes el don de llevar a cabo milagros y operaciones. ¿Saben que el hacer milagros es un don del Espíritu Santo? No todo el mundo lo tiene. Vamos a ver allí este pasaje, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Fíjense, el don de sanidades es un don del Espíritu Santo, no todo el mundo lo tiene. El otro, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Entonces ahora yo voy a decir, bueno, pues si yo no hago milagros, no soy hijo de Dios, no soy un don, no tengo el don de hacer milagros. Un ejemplo, ¿no? Ahora, si yo no hablo en lengua, como algunos dicen, yo no tengo el Espíritu Santo, no, eso es un don. El don de lenguas, eso es un don, puedo tenerlo. O yo no soy cristiano porque yo no puedo predicar, no, eso es un don también. O sea, no podemos confundir. El hacer milagros, aunque todo el mundo Dios lo puede usar, pero eran dones que Dios daba. Algunos hacían muchos milagros, otros no hacían ninguno. Juan el Bautista no hizo ninguno. Si alguno tenía que haber hecho muchos milagros, Juan el Bautista no hizo ninguno. Es un don que Dios da. Ahora, lo importante es que yo entienda que lo más importante es el mensaje de Dios. Pero Dios hoy en día puede seguir haciendo milagros, pero eso es un don que da el Espíritu Santo. Y claro, Dios lo puede hacer a través. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Lean el pasaje. Ahí está en 1 Corintios 12. Creemos firmemente que Dios en este tiempo puede obrar milagros cuando esto está de acuerdo a su propósito y plan suyo. Eso sí es Dios. Yo creo firmemente que Dios puede obrar milagros cuando esté de acuerdo a un propósito y plan suyo. Y punto. Y tengo que recibir lo que Dios me dé. Mire, hay un pasaje en la Biblia que dice que lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Y lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Y cuando Dios llama, no hay quien retenga. Punto. Yo ese ejemplo lo puse cuando mi esposo estaba en el hospital. Y serví de testimonio a otro. Si Dios quiere llamar a una persona, ¿quién la va a retener? ¿Quién puede retener en la tierra? ¿Quién puede retener? ¿10,000 predicadores de esos que predican el milagro? No. 100,000 personas haciendo ayuno y oración? No. Está de acuerdo a un propósito y plan de Dios, no mío, que yo a veces no entiendo. O sea, yo no puedo manipular a Dios. Por eso el decretar en contra es una herejía. ¿No hemos oído eso? Yo decreto, yo te decreto sanidad, o yo te declaro sano. Ah, no me digas que tú me declaras sano. Y si Dios te quiere llevar, entonces tú puedes más que Dios. Una vez en el hospital, en un pasillo, una de esas madrugadas que yo estaba allí, me topé con unos que hablaban de esto. Les di un estudio bíblico ahí como a las 3 de la mañana, pero quedaron encantados porque se los di. Ustedes saben que yo hago rápido, se los di en menos de 10 minutos, completo. Pero no es verdad. Les vamos a suponer que ahora usted declaró sana, no sé si era la mamá, usted la declara sana, pero Dios la quiere llamar, porque es el propósito y el plan de Dios. ¿Usted cree que usted puede retenerla aquí? Dígame, contésteme bíblicamente. No, entonces ¿por qué usted la declara? No puede ser. Punto. Eso es bíblico. O sea, el declarar y decretar, eso es satánico porque va en contra de la enseñanza de la palabra de Dios y dentro de la voluntad de Dios. Yo puedo orar
conforme a la voluntad de Dios, y Dios puede obrar milagros, eso sí, pero no puedo decretar sanidad. Para que un milagro pueda realizarse en alguien, debe tener fe en Dios. Eso es importante, o sea, hay que tener fe en Dios. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere, y su hija fue sanada de él. O sea, para que una persona sea sanada, tiene que tener fe en Dios, o sea, tiene que tener fe en el poder de Dios, pero vamos a ver que podemos tener fe y no ser sanados también. Dijo Jesús: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y es de allá porque es de 4 días. Y entonces Cristo le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hay que tener fe. Ahora, hay veces que tenemos fe, pero no somos sanados, porque no es el plan de Dios, no está dentro del propósito de Dios. El que un milagro se haga realidad no está en el poder de mi fe, sino en la fe puesta en el poder de Dios, porque ese es otro. Hoy la gente pues coge pañuelos, el pañuelo ungido, la sábana ungida, la manguera ungida, la patada ungida, la nalgada ungida, o sea, todos esos disparates los hay. El polvo santo, los baños en polvo, y tú muy bien. ¡Ay, yo fui sanado! ¡Mentira! No fui sanado, yo no hablo así. Yo no soy un payaso. Pero el poder de mi fe no está en mí, sino en mi fe puesta en el poder de Dios. Y Dios sana como Él quiere, cuando Él quiere y a la hora que Él quiere. Punto. O puede llamar también. ¿Sabes cuál es mi oración por mi hijo todos los días? Y que es duro, sí es duro, mi amado hermano, yo no soy de hierro, pero tengo fe en Dios. Señor, tú tienes poder para detener el cáncer. Tú tienes poder para sanar. Y también tienes el poder, porque está en tu voluntad, si es lo mejor, llamar. Pero dame a mí la fe que yo necesito para yo aceptar cualquier cosa que tú hagas. Esa es la oración de un creyente. ¿Me explico? O sea, yo puedo decirle: Señor, tú sabes que yo soy pastor. Sabes que te llevo sirviendo tantos años. Tú sabes que mi esposo se fue quizás un poco joven. Señor, no, yo no puedo forzar a Dios. Dios tiene un plan con cada vida. Y yo lo único que tengo que decir: Señor, ayúdame a entender que cuando yo te amo a ti, todas las cosas que me suceden a mí y a mi familia obran para bien, conforme al propósito que tú tienes para mi vida. Que yo no lo entiendo, ok, pero que yo confíe en que tú eres un Dios perfecto. Hermano, eso es fe. No puedo obligar a Dios a que porque yo sea creyente me tiene que escuchar. Podemos tener fe y no ver un milagro ser sanado. Eso también es verdad. Usted puede tener mucha fe, pero Dios quiere llamarle. Mi esposa tenía fe, pero Dios lo llamó. Yo también tengo fe, pero Dios lo llamó. O sea, no. El tener fe no significa eso. El apóstol Pablo estuvo en el tercer cielo. El apóstol Pablo fue el apóstol de los gentiles. Y por fe, tenía fe. Pablo, ¿cómo no va a tener fe si tuvo que ir al tercer cielo? Y oró para que Dios le quitara un aguijón, que no se sabe. Algunos dicen que la vista no se sabe. Era un aguijón que él quería quitarse. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Este pasaje lo cité para que usted entienda que usted puede tener fe y no ser sanado, porque no está dentro del propósito y plan de Dios, o no es sanado un hijo suyo, una hija, que sea, porque Dios tiene un propósito, un plan. Usted lo que tiene que orar es conforme a la voluntad de Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, fíjense, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahora escuche esto. Respecto a lo cual 3 veces he rogado, orar al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando él llegó a las 3 veces, dijo: yo no voy a orar más por esto, y él tuvo que morir con su aguijón. ¿Tenía fe Pablo? Claro que tenía, pero Dios no le quitó su hijo. Un aguijón puede ser una enfermedad, puede ser un hijo enfermo, puede ser lo que usted ponga. Hay muchos aguijones, usted y yo tenemos un aguijón, y a veces el aguijón que nos hace estar debajo de la voluntad de Dios, sometidos a Dios. Entonces oramos más, conversamos más con Dios, dependemos más de Dios, tenemos más intimidad con Dios. Entonces uno se da cuenta que Dios en su misericordia a veces permite ciertas circunstancias para que estemos más en comunión con Él. Por lo tanto, tenemos que aprender la Biblia, porque si no conocemos esto, entonces cualquiera nos puede engañar. Nuestra fe debe movernos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Voy a hacer un poco más rápido aquí. Y todo lo que pidieran en oración creyendo lo recibiré. Eso es bíblico. Entonces cogen ese pasaje, pero no hicieron nosotros. Todo lo que yo pido en oración creyendo lo recibiré. Entonces yo decreto: Señor, tú sabes que yo necesito $3 billones porque estoy apretado. Tengo que salir de la deuda y salir de vacaciones. No